Imagina que tú y 99 personas más que también están buscando aprender programación y acaban de comprar un curso online están en la misma habitación. ¿Cuántas personas crees que acaben ese curso online? La triste realidad, según varios estudios que se han hecho, es que aproximadamente 15 personas en el mejor de los casos van a terminar ese curso online. Y si hablamos de un sector como la programación, que es un sector difícil, aproximadamente como 5 personas de esas 100 iniciales van a terminar por completo el curso. Yo creo que ese es el mayor problema de la gente que está aprendiendo programación. El título de este video se llama ¿Por qué la mayoría de gente no aprende a programar? Pues la respuesta principal yo diría que es porque no terminan esos cursos. Si quieres ser parte de ese porcentaje positivo y no malgastar tu plata con cursos online, este video es para ti, porque voy a estar hablando exactamente de 5 problemas que veo que las personas cuando recién están aprendiendo a programar tienen, y también te voy a dar una solución práctica que puedes aplicar el día de hoy. El problema número 1 que veo en la gente que recién está aprendiendo a programar es que aún no han aprendido a aprender. Claro, si no han aprendido a aprender, ¿cómo piensan que ellos van a poder aprender a programar, ¿no? Esto me recuerda mucho a cuando yo estaba en la universidad y tenía algún examen. Yo estudié ingeniería eléctrica, entonces me ponía a ver videos de YouTube de cómo resolver problemas y cosas por el estilo, y después de un par de horas de estar aprendiendo y cosas así, me sentaba en el escritorio y empezaba a intentar resolver los problemas que pensé que ya sabía resolver y me quedaba completamente en blanco. Y esto lo comparo mucho con el tema de la programación, en donde seguramente mucha gente ve tutoriales de YouTube y dice, ok, estoy entendiendo este concepto o estoy entendiendo estos problemas, y se sientan en el ordenador a resolver un problema real y también se quedan en blanco. Cuando me refiero a aprender, me refiero a saber digerir esa información que estás aprendiendo de la forma más eficaz y eficiente posible. Les pongo un ejemplo fácil de entender. Una persona que recién está empezando en el gimnasio seguramente no tenga la mejor forma a la hora de alzar pesas y por lo tanto no va a ver los mejores resultados a corto y a largo plazo, a diferencia de una persona que ya sabe cuál es el movimiento específico, cuál es la dieta a seguir, cuáles son las mejores horas para ir al gimnasio según su fisionomía y cosas por el estilo. Entonces, claro, si aún no has aprendido a aprender, esto quiere decir que no sabes cómo digerir esa información y te va a costar retener esa información, no vas a entender bien los conceptos porque vas a recurrir a la memorización, y seguramente también te cueste resolver problemas cuando te sientas en el escritorio a resolver un problema práctico. ¿Cuáles son las soluciones que yo propongo ante este problema? Son dos alternativas. La primera es la autoexplicación y la segunda es la autoevaluación. Con autoexplicación me refiero a poder transmitir o poder comunicar lo que sea que estés aprendiendo de la manera más sencilla posible. Es decir, si recién estás aprendiendo acerca del paradigma de la programación orientada a objetos, tendrías que saber resumirlo en una oración o dos de una manera bastante sencilla de entender. Si te está costando hacer eso, si te está costando simplemente transmitir esa información, quiere decir que tienes algún tipo de vacío en ese conocimiento que aún no has rellenado y por lo tanto no lo sabes transmitir de la mejor manera. La segunda parte de esto es la autoevaluación. Esto va de la mano con la autoexplicación. Cuando intentas explicarte a ti mismo lo que aprendiste, te das cuenta de las cosas que sabes y que no sabes. Entonces la autoevaluación se encarga de saber en qué punto estás, saber hacia dónde quieres llegar y saber cómo acortar esa brecha entre los dos puntos. Cuando te autoevalúas, simplemente estás intentando asimilar los conceptos que piensas que sabes y a la vez practicar esos conocimientos también. El segundo problema que veo es que mucha gente subestima la curva de aprendizaje, y en esto quiero hablar acerca de una TED Talk que vi hace un par de semanas de una persona que mencionaba que las primeras 20 horas aprendiendo cualquier cosa son las más importantes cuando recién estás aprendiendo algo nuevo, porque en esas primeras 20 horas la gente no se da cuenta, pero tiene un progreso gigantesco en comparación al resto de las horas de ahí en adelante. Con esto dicho, en la charla el autor ponía una gráfica que me pareció muy interesante. En el eje X podemos ver el tiempo de práctica y en el eje Y podemos ver qué tan bueno eres, y esa gráfica básicamente representa qué tanto te va a demorar a ti sentirte una persona competitiva
competente con una habilidad nueva. Él hablaba específicamente de empezar a tocar el ukelele. Yo en la programación diría que son más de 20 horas, evidentemente, pero el punto al que quería llegar era que la gente no se da cuenta qué tan drástico puede ser el cambio en esas primeras horas de aprendizaje, pero la gente no se da el tiempo suficiente para llegar a ese nivel en el que digan, ok, siento que estoy entendiendo esto, vamos a seguir adelante. Obviamente el hecho de sentir que estás llegando a un punto más alto del que estabas ayer te transforma completamente y te da muchas más ganas de seguir aprendiendo lo que sea que estés aprendiendo. El problema con subestimar la curva del aprendizaje es que muchas personas se rinden muy rápido y por lo tanto nunca llegan a ese nivel en el que ya se sienten con confianza consigo mismos y simplemente se rinden. Yo creo que uno de los factores más importantes es el hecho de que en esta sociedad se promueve, por así decirlo, la gratificación inmediata. Todo el mundo quiere todo para ayer o para ya. Yo, digamos, en este momento me estoy leyendo un libro de física en donde me está costando bastante entender ciertos conceptos y me frustro mucho porque no logro entender de ese libro y al mismo tiempo es como que, a ver, apenas estoy viendo estos conceptos, estas personas ya tienen una maestría, ya tienen un doctorado en estas áreas y lo están explicando en un libro así de grande, pero evidentemente yo no voy a poder aprender lo que ellos han aprendido durante tantos años en una oración, ¿no? Nos rendimos muy rápido y nos frustramos muy rápido porque pensamos que no estamos a ese nivel de capacidad cognitiva cuando en verdad simplemente nos deberíamos dar más tiempo. La solución a esto es recordar que la competencia te da confianza y les cuento una historia de cuando yo recién estaba iniciando con mi trabajo como desarrollador. Yo al principio sentía que no sabía hacer mucho, evidentemente tenía los conceptos claros, sabía cómo aplicarlos y cosas por el estilo, pero iniciar un trabajo completamente desde cero es algo súper difícil porque realmente no sabes nada, es como que eres una esponja esos primeros 2-3 meses porque realmente son cosas que nunca habías visto en tu vida. Una vez que ya me estaban dando proyectos y los entregaba y me seguían dando proyectos cada vez más difíciles, pues yo mismo fui agarrando más confianza, pero esa confianza venía de la competencia porque mi nivel de competencia seguía incrementando y eso me daba la confianza de decir, hey, sí, necesitas ayuda, yo te puedo ayudar con esto, porque evidentemente ya estaba mostrando ese nivel de competencia en mi trabajo. El tercer problema que veo en las personas es que no planean sus objetivos y cuando las personas no planean sus objetivos es cuando empiezan a saltar de curso en curso, de lenguaje en lenguaje sin tener una ruta clara hacia dónde quieren llegar. La solución a esto son 2 pasos. La primera, tienes que definir cuáles son tus prioridades. Yo cuando renuncié a mi trabajo como ingeniero eléctrico y me metí en el bootcamp dije, necesito este puesto como desarrollador y voy a poner como prioridad 1 eso, aprender programación. En ese momento todas mis acciones se enfocaban en eso y ya tenía otras prioridades más abajo que evidentemente no les daba tanta importancia como la prioridad número 1. En ciertos momentos de mi vida siempre he tenido una prioridad que ha sido de diferente nivel porque todo lo tienes que categorizar. Si no decides de forma consciente cuál es tu prioridad más grande en tu momento en la vida o cuál es el orden dentro de esas prioridades, realmente navegas un poco sin rumbo. Si digamos mi objetivo fuera crecer en el gimnasio, que esa fuera mi prioridad número 1, en ese punto ya tendría que empezar a contar calorías, ya sabría que tengo que ir al gimnasio ciertos días de la semana y cosas por el estilo, pero claro, como no tengo ese objetivo como número 1, pues no le estoy dando todo mi enfoque. De la misma forma, cuando ya te propones de manera consciente empezar a aprender programación y lo pones de número 1 o de número 2, número 3, no todo el mundo tiene que ponerlo de número 1. Hay gente que tiene responsabilidades laborales, familiares, etcétera. Hay un montón de cosas que podrían estar influyendo en sus vidas, pero una vez sabes qué nivel de prioridad tienes, ya puedes empezar a planear tus objetivos. La manera en la que yo planeo mis objetivos es una forma muy sencilla. Yo intento que mis objetivos sean realistas y estar midiendo constantemente el progreso. Voy a poner un ejemplo. Si estuvieras iniciando un curso de programación y tiene 10 módulos y lo quieres terminar en 10 meses, un objetivo realista podría ser, bueno, quiero acabar un módulo por mes y ya en base a eso divides todo semana a semana. Evidentemente no vas a planear todo el año así específicamente, pero
puedes empezar con la próxima semana. ¿Qué voy a hacer la próxima semana? ¿Cuáles van a ser los días en los que voy a estudiar? ¿A qué horas voy a estudiar? ¿Cuánto tiempo voy a estudiar? Y ahí te vas poniendo objetivos que son realistas para ti, y lo más importante, que esto es algo que yo hago siempre. Al final de cada semana yo mido mi progreso y evalúo en qué partes fallé y en qué partes no fallé. Por ejemplo, yo la última semana me propuse crear un video nuevo de YouTube, lo estoy haciendo en este momento, mandar un email a mi lista, ya lo hice. Ir al gimnasio 3 veces, hice 2. Entonces, como solamente fui 2 veces, en ese momento evalúo qué cosas hice mal, cómo lo puedo mejorar, y así mis objetivos se van ajustando cada semana. Algo que para mí es un life hack es que yo me reúno con 2 amigos más y entre los 3 hablamos de los objetivos de la semana y cómo nos fue y cómo podríamos mejorarla para la próxima semana. Esto es algo que me parece muy bueno, porque es difícil depender solamente de tu propia voluntad. Entonces, si tienes alguna persona que esté intentando aprender programación, mejorarse a sí misma, cosas por el estilo, te recomiendo que hagas una llamada semanal simplemente para hablar acerca de sus cosas positivas y sus cosas negativas durante la semana. El problema número 4 que encontré es que cuando las personas se sientan a aprender a programar, lo hacen de una manera muy superficial. Previamente mencioné que las primeras 20 horas aprendiendo algo nuevo son cruciales porque realmente mejoras muchísimo más de lo que pensarías en tu cabeza. Pero hay algo muy importante de esa cantidad, y es que esas 20 horas tienen que ser de calidad. Y con esto quiero hacer una referencia a este libro llamado Deep Work, que se traduciría como trabajo profundo, reglas para el éxito en un mundo distraído, algo así. Yo creo que la traducción está mal, pero básicamente el autor habla de que esos momentos en los que haces una calidad de trabajo superlativa es cuando llegas al estado de flujo. El estado de flujo para él es estar inmerso en una actividad hasta perder la noción del tiempo y del mundo exterior. No sé si les ha pasado que en algún momento de pronto están escribiendo algún ensayo, cosas por el estilo, y de repente se dan cuenta que todo empieza a fluir, todo empieza a encajar y se olvidan del resto de las cosas. Bueno, ese básicamente sería el concepto del estado de flujo. ¿Qué pasa? Para llegar a ese estado de flujo, normalmente, según el autor, toma entre 15 y 20 minutos en llegar. ¿Cuál es el problema de acá? El problema es que muchas personas no suelen nunca llegar a ese estado porque no se dan el tiempo necesario para poder llegar hasta ahí debido a las distracciones. Y algo muy importante que cabe resaltar es que, según él, si miras tu celular o si te distraes, si eres interrumpido de alguna forma, esos primeros 15-20 minutos que te toman en llegar a ese estado de flujo se reinician. Es decir, si en este momento ya estás en tu estado de flujo en el que todo te está saliendo y todas las ideas están fluyendo y de repente eres interrumpido por una llamada, para llegar a ese estado de flujo toma otros 15 o 20 minutos. O si de repente chequeas Instagram, chequeas tu email, respondes a algún email así de repente, todo eso va a llevarte a reiniciarte en ese estado de flujo. Entonces, claro, en una actividad que requiere bastante capacidad cognitiva como lo es la programación, llegar a ese estado de flujo es crucial. De hecho, el autor es un programador, él trabaja como desarrollador y él no tiene redes sociales o cosas por el estilo, y habla mucho de esto, que llegar a ese estado de flujo es tan difícil que lo único que puedes hacer es remover distracciones y evitar hacer varias cosas al mismo tiempo. Esto quiere decir, digamos, si lo tuviera que yo poner en una forma práctica, es dejar mi celular de lado, cerrar todas las pestañas que no estoy usando, dejar en modo avión incluso mi celular por una hora, cosas por el estilo, por el tiempo que haya determinado estudiar. Y esta sería una muy buena forma de remover esas distracciones para poder llegar a ese estado de flujo en el que realmente es cuando aprendes esas cosas nuevas, cuando puedes practicarlas y cuando puedes evaluar qué realmente sabes. El problema número 5 es la falta de consistencia en la gente que está aprendiendo a programar. Y esto parece algo obvio, pero mucha gente no se da cuenta de la magnitud del problema que es no ser consistente con algo. Ya sabemos lo fácil que es no ser consistente. Digamos, si estás iniciando una dieta y llevas 3-4 días, de repente dices, bueno, ya llevo 3-4 días, me voy a comer una hamburguesa o cosas por el estilo. Y es muy fácil realmente romper la rutina que te has propuesto a ti mismo. El problema es que cuando no eres consistente en términos de aprender a programar, te olvidas de las cosas, no avanzas rápido, te desmotivas, estás de curso en curso, porque claro, cada vez
que te vuelves a sentar a aprender o cada vez que intentas resolver un problema, te das cuenta que tienes ciertos vacíos que tienes que volver a llenar para volver a aplicar esos conocimientos. Entonces es un ciclo muy difícil en el que estás intentando avanzar, pero al mismo tiempo no te estás dejando a ti mismo por el simple hecho de que no has sido consistente. La única solución que yo he encontrado para el tema de la consistencia es parar de negociar con tu cerebro. Una vez te propones algo, es decir, si decides estudiar lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche, no negocies con tu cerebro, es decir, hazlo. Cumple con lo que estás proponiéndote a ti mismo y no digas, estoy demasiado cansado, mejor ya lo dejo para mañana. O hay este partido, mejor mañana por la mañana lo puedo hacer. Cada vez que yo digo, esto lo voy a hacer mañana, termino rompiendo la rutina que estoy haciendo. O sea, es algo que siempre pasa porque terminas diciendo eso una vez, después la siguiente semana lo vuelves a hacer, después la siguiente vuelves a hacerlo 2 veces y así sucesivamente hasta que te vuelves una persona muy inconsistente. Y no solo en términos de aprender a programar, te vuelves una persona inconsistente con todo. Una vez empiezas a negociar con tu cerebro, es difícil ir al gimnasio, aprender un instrumento, es difícil estudiar de forma consistente para exámenes, es decir, se vuelve todo mucho más difícil. Entonces estos serían los 5 problemas que yo he encontrado a las personas que recién están aprendiendo a programar. Si eres parte de ese porcentaje que alguna vez ha comprado un curso online y no lo ha terminado, te propongo a que en los comentarios abajo me dejes saber cuáles fueron las cosas en las que fallaste en los anteriores cursos, qué piensas hacer para mejorarlo y espero que en un futuro cercano te vuelvas una de esas personas en el porcentaje positivo que sí termina los cursos online. Finalmente, quiero mencionar que para los que todavía están interesados en inscribirse a mi bootcamp, tengo un cupón porque el canal acaba de cumplir 1 año y yo acabo de cumplir 1 año como desarrollador. Así que si pones la palabra aniversario en el checkout de la página o aniversario mensual, si decides cualquier método de pago mensual, va a haber un descuento de $100 o del 20% dependiendo de qué cupón uses, pero todo eso lo voy a dejar en la descripción de este video. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en la próxima.